Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Estamos en esta semana dedicada, ustedes ya lo saben, lo hemos dicho, a Chile en el corazón. Estamos conversando con distintos chilenos para hablar de la cultura, para hablar del estado actual, del pasado reciente, de ese país hermano trasandino. Estoy aquí en La Máquina de Pensar, tenemos a Jorge Pozzi en control de emisiones, lo tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto, y hoy la charla es una charla rápida. Vamos a tratar de conversar con un escritor, periodista, editor. Me refiero a Francisco Moat, más conocido como Pancho Moat. ¿Cómo andás, Pancho? Hola Pablo Silva Olazábal, ¿cómo te va? Bien. A Pancho lo conocí hace unas... Bueno, en realidad viniste por acá por Montevideo un par de veces antes, ¿no? Sí. Pero fuimos allá a Santiago de Chile a presentar un libro de una editorial que dirige Pancho Moat junto a un montón de gente, una editorial independiente. Si te parece, vamos a conversar. Empezamos por este último emprendimiento, uno de tus emprendimientos, que es Lolita Editores. Sí, ¿qué quieres saber de Lolita Editores? Lolita Editores, ¿por qué surgió la necesidad de hacer una editorial? Me refiero a un escritor como vos, que ya había editado, entre otros, El Teniente Bello y otras pérdidas, Cosas del fútbol, El Empampado Riquelme, en fin, que ya tenías editado varios libros. ¿Por qué la necesidad de crear una nueva editorial? Mira, yo diría que la primera motivación viene del cabreo grande con las grandes editoriales. No porque no me publicaran, de hecho publiqué 2 libros en Ediciones B, 2 libros en Aguilar, 3 libros en Random House Mondadori, pero ya hacia el final el tema del diálogo, de la conversación con los editores, se estaba convirtiendo en algo cada vez más ajeno a los libros, cada vez más ajeno a la literatura y cada vez más conectado con el vil negocio nomás. Es decir, de pronto el libro perdía su estatuto de un objeto cultural, de un material con una posibilidad artística, para convertirse simplemente en una mercancía. Bueno, como suele aplanar las cosas el modelo capitalista salvaje. Y de hecho las editoriales en ese sentido no escapan a esa cultura. Las grandes editoriales, los grandes consorcios en Chile tienen sus oficinas centrales no precisamente en este país, sino que en general en Europa o en Estados Unidos. Y bueno, piensan de un modo que a mí me tenía aburrido, me tenía cabreado. Entonces cuando discutíamos los proyectos que se venían y en qué estaba yo trabajando, había siempre muecas de dudas si el tema iba a funcionar o no. Y al final, bueno, dije, mira, mejor pienso en un proyecto independiente, en un proyecto propio, y además, a partir de eso, empiezo a pensar también en dar un espacio y en abrir un espacio para que libros que yo quiero que se publiquen, que yo quiero leer, finalmente también tengamos la posibilidad de tenerlos acá en Chile. Es algo que sorprende, yo te lo dije a vos cuando fui allá a Santiago de Chile, ¿no? Es frecuente que aparezcan editoriales independientes que tratan precisamente de buscar otras ofertas o proponer otros proyectos que en general las grandes medios no les interesa, y bueno, en fin, piensan que no se va a vender, en fin. Pero lo que no es frecuente es el caso de Lolita Editores, que edite no solamente libros, proyectos chilenos, sino de América Latina. Eso es lo que más me sorprendió. Fue una presentación donde se presentaban las conversaciones con Mario Lebrero sobre un escritor uruguayo, junto con unas conversaciones con Julio Ramón Ribeiro, un cuentista peruano. Dentro de 15 días se van a presentar un libro de un mexicano como Juan Villoro, los culpables. Es decir, ¿por qué esto tan infrecuente ocurre ahí, en Santiago? Sí, y el próximo martes presentamos El oro y la oscuridad del colombiano Alberto Salcedo Ramos. ¿Ya? Para seguir en la línea. Sí. Mira, es simplemente porque nos interesa la literatura, y la literatura no es un asunto de patria, no es un asunto de territorios determinados. La literatura le pertenece al lenguaje, le pertenece a la palabra, puede ser escrita en Chile, en Uruguay, en Perú, en México, en Colombia, en España, en África, en Asia. Y desde ese punto de vista nos interesó siempre desde el comienzo, desde que inauguramos Lolita, abrir fronteras, no cerrarla.
no pensamos en un proyecto nacional, sino que pensamos en realidad en libros que queríamos leer. Y bueno, Lebrero es un autor que nos interesa mucho, me gusta desde hace muchos años, y cuando conocimos tu libro de conversaciones con Mario Lebrero, allá editado por Trilce en Uruguay, de inmediato pensamos en la posibilidad de hacer algo acá en Chile con él. Cuando supe que existía un compendio de entrevistas a Julio Ramón Ribeiro hecho por Jorge Coáguila en Perú, de inmediato nos conectamos con Coáguila, y cuando empecé a leer a Salcedo Ramos en Colombia y dije, a ver, ¿qué colombiano me gustaría editar? Bueno, me encantaría editar a Salcedo, y me encantaría editar a Villoro, y en ese ejercicio lo notable es que uno se pone en contacto con los autores, se pone en contacto con las editoriales que de pronto han sacado adelante esos libros en otras latitudes, y en general la respuesta es muy abierta y es muy favorable y es muy positiva, y eso es muy alentador. Entonces, si yo encuentro eco en Uruguay, si yo encuentro eco en Colombia, en Perú, en México, bueno, me entusiasmo, me estimulo, y voy por más en ese sentido, y el proyecto está abierto justamente a ir integrando, al menos dentro de nuestras posibilidades, a autores latinoamericanos. Hoy estamos pensando en autores contemporáneos, pero bueno, tenemos que ir explorando, porque este es un proyecto sin prisa, pero intentamos que sin pausa, y en ese sentido, si podemos sacar, no sé, 10 o 12 libros al año, piensa que a ese ritmo, no sé, pues, y si seguimos adelante y logramos sobrevivir, en 10 años más a lo mejor vamos a tener 100 libros publicados, de los cuales, no sé, 30 o 40 serán de autores extranjeros, y eso será una felicidad tremenda. Sin duda que la literatura no coincide, lo hemos dicho, con el espacio aéreo de cada país, ¿no? La literatura es algo que trasciende fronteras, en realidad tiene otro tipo de fronteras, ¿no? Pero en el caso me quedé pensando, Pancho, de que vos sos un escritor que has publicado con Random House Mondadori, y que con editoriales importantes, y un poco para que los amigos de La Máquina de Pensar te conozcan, Pancho no es necesariamente un escritor difícil o que se plantee una literatura hermética, al contrario, muchas veces él recorre ese camino, el camino de la crónica, el camino de buscar y de buscar en el pasado reciente. Por ejemplo, Las 7 vidas del gato Gamboa, lo estaba leyendo, es el último libro, que son conversaciones con el director del diario Clarín, un diario popular de izquierda, con Alberto Gamboa. Pancho, me llama la atención que tuvieras problemas para sacar a luz esa clase de material. Mira, te pongo qué bueno que sacaste a colación el ejemplo del libro del gato Gamboa. Cuando yo enuncié ese proyecto del libro El Gato Gamboa, y dije que estaba empezando ya a trabajar con él, y que me iba a sentar a grabar por algunos meses una serie de conversaciones, en Random me miraron con cara así, arrugaron la nariz, digamos, así no les pareció de entrada un proyecto interesante. Y yo en general nunca me planteé frente a las editoriales a partir de proyectos, siempre me interesó llegar con libros terminados, no con ideas. Lo que quería poner en movimiento eran libros, y para eso si había que trabajar 5 años, 3 años, 6 años, da lo mismo. Es también eso, no querer seguir el ritmo que de pronto te puede proponer una editorial que no se compadece con el ritmo interno tuyo. En ese sentido yo soy sensible al tema, probablemente lento para ciertos estándares. Y el libro del gato, que es un libro, como tú viste, de 100 páginas, me tomó 4 o 5 años. De pronto hay sellos que eso no lo entienden, porque quieren secuencias y cadenas y sagas, y quieren productos finalmente. Claro. Entonces, para dejar de discutir de esa manera y conversar de otra, finalmente, ¿por qué no pensar en un sello propio? En el caso de, por ejemplo, del Empampado Riquelme, que es otro libro tuyo que tuvo mucho éxito, ¿podrías contar un poco de qué va? Porque me parece súper interesante, es una historia, y que también de alguna forma bordea en ese delicado terreno que podría ser la crónica o la búsqueda testimonial. Mira, El Empampado Riquelme es un libro que apareció la primera vez publicado en el 2001 por Ediciones B. Tiene una edición el 2008 de bolsillo, de Random. El 2011 apareció en Argentina, y
por un sello pequeñito que se llama Libros del Náufrago, y ahora acabamos de sacar nosotros con Lolita una edición ya definitiva. Es la historia de un portero de empleado de banco, modesto, del sur de Chile, de la ciudad de Chillán, que el año 56 viaja en tren desde Chillán, que queda 400 kilómetros al sur de Santiago, hasta Iquique, que queda casi 2.000 kilómetros al norte, y viaja en tren. Te estoy hablando del año 56, viaja al bautizo de un nieto. Estaba medio divorciado, medio separado de la familia de Iquique, estaba radicado en Chillán hacía muchos años, y viaja en tren y nunca llega a Iquique. Nunca aparece Riquelme bajándose del tren en la estación de Iquique. Lo que sí llega es una maleta de mimbre donde él llevaba el cocaví, ¿no es cierto?, el refrigerio, porque era un viaje larguísimo, de 4 días en tren. Y bueno, a partir de allí se alienta la sospecha de que le pudo haber pasado algo, de que y abundan los malos pensamientos, y finalmente, al cabo de un tiempo en que no aparece nada de Riquelme, se abandona la pesquisa y Riquelme pasa al olvido. Es olvidado por su familia, es olvidado por el Banco del Estado, es olvidado por sus amigos, es olvidado por todo el mundo. Este empleado, este portero de banco, desaparece de la faz de la tierra el año 56, y el año 99, es decir, 43 años después, aparecen sus restos a 18 kilómetros de la línea del tren, en pleno desierto de Atacama, por supuesto convertido en un esqueleto, pero con todas sus pertenencias allí consigo, ropa, objetos, lentes, documentos. Fue rápidamente identificado, y un hijo suyo, que en ese momento ya tenía 63 años y que vivía en Iquique, reconoce, ¿no es cierto?, las pertenencias de su padre, y después de casi medio siglo puede llegar a constituir y a saber medianamente qué pudo haberle pasado a ese hombre que aparece en la mitad del desierto. Yo me obsesiono con esta historia, que aparece como un breve en la prensa, una notita chiquitita, así, estos breves regionales, y trabajo durante 2 años investigándolo, documentándolo, pensándolo, reflexionándolo, y escribo ese libro, que es la historia del empampado Riquelme, este hombre que se pierde en la pampa y que aparece casi medio siglo después. El empampado, y algo que en la versión que yo tengo, en el ejemplar que yo tengo, impresiona mucho, es que en el título, en la portada del libro, está el carnet de identidad, la cédula de identidad de Riquelme, ¿no? Exactamente. Estamos del año 56, y hay un proceso, digamos, como que quedó empampado en ese sentido, el desierto lo mantuvo. Sí, el clima ayudó mucho a conservar esos huesos así, y sobre todo lo apartado del lugar. Cuando uno, por ejemplo, cuando fui al sitio donde aparecieron los restos de Riquelme, que ojo, al principio los que lo encontraron, que seguramente eran geólogos que estaban haciendo prospecciones mineras en esa zona, pensaron que se podía tratar de un ejecutado político, de un detenido desaparecido, digamos, pensaron en un caso político, y dejaron anónimamente en el baño del aeropuerto de Antofagasta todas estas pertenencias y una ubicación con GPS, unas coordenadas en GPS para que lo lograran identificar, con un dibujo muy básico de un esqueleto. Así fue como finalmente se llegó a descubrir los restos de Riquelme y todas sus pertenencias, pero efectivamente la sequedad y el clima del desierto ayudó a que se permaneciera prácticamente intacto después de casi medio siglo de estar botado. Me parece que en ese sentido Riquelme es también la expresión de un desaparecido que sale a la luz de la tierra, huesos que se asoman a la vista de otros y te quedan mirando, y uno en este sentido como escritor no quiso quitarle la vista, no quiso sacarle los ojos de encima, y quiso trabajar con esos materiales para, entre otras cosas, restituir la memoria de un hombre común, de un ciudadano común y silvestre, de un hombre de a pie, que era trabajador de un banco y que durante medio siglo había permanecido como un fantasma. Lo que te atrajo entonces fue primero que era un ser anónimo, y después Sí. que su desaparición no tuvo que ver con una épica o con una tragedia, sino que fue en parte un accidente que no se sabe, precisamente como ocurre con el accidente, cuáles son las causas últimas. Lo que a mí me llama la atención, y un poco me da pie para conversar un poco con vos, Pancho, es la reacción de estos exploradores, científicos, gente que estaba ahí, de miedo frente a ese descubrimiento. El hecho Terror.
la idea de que como en Chile hay una herida o hay un secreto y guarda que ese no tenga que ver con ese secreto y de no comprometerse, cuando en realidad no tenía nada que ver con la política. No, y no solo eso, sino que, ojo, llevábamos 10 años de regreso a la democracia, digamos, es decir, se supone que ya este tema es un tema instalado en la agenda, que no tenía por qué seguir siendo un tema tabú, y sin embargo la actitud con que se asume, ahora no sabemos si quienes lo encontraron eran chilenos o no, no sabemos si realmente verificaron esa documentación, porque si tú hubieras visto que la documentación era de los años 50, podrías haber sacado cuenta de que en realidad no obedecía un caso político, pero lo que sea, lo que tú señalas es muy cierto, es decir, había temor y por eso ese gesto del anónimo, ¿no es cierto?, y del paquete en el baño del aeropuerto para que otros se hagan cargo de esto que estaba allí y que de alguna manera te estaba diciendo que evidenciaba un drama, un conflicto, un cierto horror, ¿no? Muy bien, Pancho, si me esperás un segundo después de la pausa, seguimos conversando con Francisco Moat, periodista, escritor y editor chileno. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Francisco Moat, Pancho Moat, sobre Chile, sobre su literatura, sobre su escritura, sobre su proyecto editorial, Lolita Editores. Pancho, estábamos conversando del Empampor Riquelme. También tenés, que es uno de tus libros, digamos, más... digamos que está dentro de esa crónica y dentro de esa investigación en torno a un hecho aparentemente menor para la prensa, pero que a vos te obsesionó al extremo de que generó un libro y solamente con reflexiones y con investigación en torno a este Empampor Riquelme, con una forma de escribir, de escritura que pasa muchas veces por el diálogo, ¿no? Parece que estás escribiendo y estás como pensando en voz alta, pero estás conversando con el lector. Sí, bueno, no puedo abandonar ciertos vicios de cronista y la verdad es que a esta altura casi yo diría que me constituyen, me ocupan y forman parte de mi hábito. Escribo una crónica todos los sábados en periódico desde hace casi 10 años y me he ido acostumbrando a esta comunicación directa, sencilla, con el lector, digamos, es decir, con el posible lector, ¿no es cierto?, de esos textos. No me interesa complejizar demasiado la forma de abordar a un lector. Sí me interesa que ojalá haya complejidad y desasosiego en lo que se provoque en ese sujeto que se expone a un texto. Pero bueno, eso ya es materia que tienen que resolver los propios lectores de los textos. Uh-huh. En ese camino, digamos, de la crónica, que yo te decía que acá en Uruguay no es un camino que se transite mucho. Yo allá en Chile por lo menos vi a muchos, digamos, los chilenos con los que traté, a todos les gustaba la crónica. Un poeta chileno, un joven estudiante me dijo, me comentó que Nicanor Parra había dicho Chile era un país de poetas y ahora es un país de poetas y cronistas. Él incluso esbozó la idea de que todavía no había grandes novelistas en Chile, pero sí grandes cronistas. No sé, son esas disquisiciones que se dicen en la mesa de un bar. Pero en el caso tuyo, Pancho, yo veo que desarrollás tu escritura, desarrollás tu manera de escribir, articulando por lo menos dos líneas, dos cuerdas. Una es el dato preciso, el dato de la realidad, ¿no?, de lo que estás comentando, sí. Y eso está cruzado siempre o casi siempre con citas literarias, con frases filosóficas que a veces no tienen nada que ver o tienen o que tienen que ver se relacionan muy transversalmente, y eso está articulado después por un discurso donde, bueno, vos reflexionás al final. ¿Sos consciente de esa forma de escribir o fue una cosa que se desarrolló? No sé si soy tan consciente. Lo que no me puede abandonar es mi condición de lector, ¿no? Estoy leyendo en la última etapa de mi vida, te estoy hablando de los últimos 5 años. Mi ocupación fundamental es leer. Creo que ese es mi trabajo más relevante. Me ocupa horas importantes del día.
así como puede ser caminar, como estar en silencio, como conversar con amigos en un café. La lectura es fundamental, entonces la lectura va acompañando también el proceso de escritura. Finalmente escribo un poco a partir de lo que voy viviendo, y como dentro de mi vida la lectura se ha constituido en algo fundamental y decisivo y permanente y necesario, y como el aire que uno respira, entonces necesariamente eso que uno está leyendo va a ir formando parte de los materiales con los cuales voy trabajando. Es como que no puedo evitar que esto ocurra, digamos. Bueno, eso en general le ocurre a casi todos los escritores, ¿no? O sea, la frase famosa de Borges, que la he oído repetida por muchísimos escritores, de yo no me enorgullezco de lo que he escrito. No me jacto tanto de los libros que he escrito, sino de los que he leído. Pero de los libros que he leído sí me enorgullezco, claro, ¿no? Eso es una constante de todos los escritores. Pero en tu caso particular, no solamente está esa masa de lectura, sino como una especie de, no sé si coleccionista de frases, de cosas pequeñas, ¿no? De pequeños párrafos donde están concentrados, bueno, a veces una vida, a veces todo un pensamiento, y que echa una luz sobre lo otro, sobre lo que vendría a ser la crónica directa. Sí, a mí me gusta trabajar con, no le hago asco para nada a la intertextualidad y a los citas, y en el fondo considero que citar en algún sentido es también ir poniendo en movimiento la literatura. Claro. No tengo complejo en ese sentido de originalidad desmedida ni nada por el estilo, y en ese sentido me siento de alguna manera trabajando en un modesto libro que incluye, entre otras cosas, lo que voy leyendo. Es tan simple como eso, digamos. Sí, el tema por lo menos lo que transmitís es que la idea que te lleva es sobre todo comunicar, y si alguien ya lo escribió mejor o dijo mejor una idea, se pone directamente esa. Claro, y si alguien fue preciso, certero, o disparó algo de un modo que a mí me parece bello, ¿por qué no poner eso en movimiento? Pancho, vos tenés también en tu vida, digamos, habitual, trabajás en la radio, o sea, tenés un programa, o estás invitado a un programa que es de los más escuchados de Chile, que tiene que ver con otra de tus pasiones, con el fútbol, y por otro lado también manejás un montón de talleres que es sorprendente, porque aquí en General Uruguay, en Montevideo se maneja un taller, vos tenés como 5 grupos de talleres. Sí, tengo 5, ahora tengo 4, porque hay uno que lo fundí en otros porque ya 5 días era demasiado. Pero sí, me encanta el trabajo que tengo con talleres fundamentalmente de lectura. Compartimos lecturas, grupos de amigos de la literatura y de la lectura y del arte en general, que nos sentamos a comentar sin ninguna pretensión intelectual especial, sino simplemente por el gusto de compartir ese afán. Diseño planes de lectura para los años que se van modificando y en el camino. Somos muy receptivos a los libros que van leyendo otros, y de pronto nos los presentan, ¿no es cierto? Uno así va descubriendo autores que ni se sospecha, porque finalmente, Pablo, ¿cuánto vamos a poder leer de lo que realmente tendríamos que haber leído, que nos iba a gustar mucho, que nos iba a tocar y que nos iba a hablar? Una parte muy pequeña, ¿no es cierto?, de eso que está allí disponible. Hay mucha literatura de calidad que a uno le gusta y que le habla, que lo toca, y uno apenas alcanza a devorar un poco de eso. Qué mejor manera que hacer eso en solitario por una parte, y en otro espacio también de manera compartida, de manera acompañada. A mí por lo menos eso me gusta, hacer talleres me lo paso muy bien, encuentro que es como lejos el mejor trabajo del mundo, y lo disfruto, de verdad lo disfruto, si no, no lo haría. Y lo de la radio, bueno, es un espacio de fútbol que tenemos de lunes a viernes de 2 a 3, en donde uno es libre para mirar, para pensar de la manera que quiera, y me lo paso muy bien, es casi una cosa media terapéutica. La experiencia de ese programa de 2 a 3 de lunes a viernes. Que es muy escuchado. Me gusta la radio, ¿eh? Me encanta la radio. Sí. Estuve conversando con un profesor de filosofía de Valparaíso y te conocía
digo, no solo por tus libros, sino por el programa en la radio. Y dos preguntas: ¿cómo se articula eso con tu literatura? Y el tema de las lecturas. ¿Es cierto lo que acabas de decir? ¿Es una idea que tiene que ver con la conciencia de la vida humana, tiene que ver con la conciencia del límite de tiempo, y la idea es esta, que es dura, que uno jamás va a leer todo lo que le gustaría, o todo lo que querría, o y peor todavía, a veces estás leyendo otras cosas que no son tan buenas y te estás perdiendo libros inmensos. Esa idea... Sí, lo que me pasa con eso es que he ido como abandonando la ansiedad. Me he ido como, no me he ido desocupando de la ansiedad de tener que leerlo todo, para nada. Es decir, acepto los límites, acepto la finitud, acepto la limitación, y en ese sentido no me hago rollo, no me hago problema. Sí, por supuesto, abandono una lectura que en ese momento no me está gustando, no me acompaña sin ningún complejo, no siento ningún deber de seguir hasta el final con los libros, al contrario, pico bastante, hasta de pronto dar con cosas que me gustan. He ido cambiando mis hábitos también a lo largo de mi vida. Antes leía más novelas de las que leo ahora. De pronto me conecto hoy día con más facilidad con los ensayos, con el mismo género de la crónica, que me encanta, con los géneros referenciales, y entre medio novelas, cuentos, bueno, y mucha poesía también. He ido incorporando la poesía con mi hábito de lectura, entonces no me hago mayores problemas. Tengo algunos buenos amigos que me acompañan también en ese ejercicio, y que de pronto te están todo el rato presentando cositas. Y no sé, por el otro día descubrí por ti a Bas Ferreira a través del Patio Hidalgo, y me encantó lo que leí, incluso escribí algo a partir de eso, digamos. Sí, una columna, sí. Sí, entonces, nada, es un viaje en movimiento, lo disfruto muchísimo. Y lo del fútbol, bueno, no creo que nada no pueda ser objeto de ser trabajado literariamente, y tengo un par de libros de crónicas de fútbol. Ahora estoy trabajando en una nueva edición de Nuevas Cosas del Fútbol. Hicimos con el Pato y con un dibujante amigo un diccionario del fútbol. En todo caso lo miro lúdicamente, como un divertimento. Hay un cronista español, Josep Pla, catalán, ¿no es cierto?, que decía que el fútbol era apasionante, pero no tenía ninguna importancia, digamos, y yo le encuentro toda la razón. Es decir, te apasiona, te envuelve, dura 90 minutos eso, pero en realidad no importa nada. Me encanta eso también, que no importe nada. Bueno, está el tema de que precisamente de que no tenga una utilidad en estos tiempos de utilidad, que sea algo inútil de por sí, porque en realidad el arte y la poesía muchas veces es inútil. En el caso para terminar un poco, conocer tu forma de leer, vos tenés esos talleres de lecturas, tenés un programa de lecturas, generás un programa de lecturas, o vas... No, mira, no, lo que yo hago así por ahí por noviembre o diciembre es empezar a trabajar en el listado del año que viene, y empiezo a pensar en una batería de unos 30 o 40 títulos para el año que viene, y voy intentando combinar, pero después eso lo uso como matriz, pero luego eso se va modificando en el camino, pero sirve como base. Y ahí voy combinando de todo, de autores nacionales, extranjeros, poesía, algo de ensayo, cuentos, novelas, todos los géneros transitan por ahí, y es muy entretenido ese momento, que va a venir ahora, como en octubre, noviembre, de empezar a ver, bueno, cuál va a ser el armado para el 2013. Así que sos digamos, te iba a preguntar por la cultura en Chile, por la literatura, como hemos estado hablando durante toda esta semana, pero creo que nos quedamos con el ejemplo vital tuyo, con la crónica de tu vida, de lo que estás haciendo, y no está mal. En Chile hay un escritor, un editor que vive de talleres literarios, vive de la escritura, de la lectura, obviamente se le suma el cine también a eso, así que, digo, para hablar bien de Chile también, ¿no? Sí, porque
Sí, una mirada macro es más jodida ahora, ¿eh? Está brava la cosa, está bravo el modelo, está muy bravo. Este país luce números económicos así macro muy optimistas, pero cuando se conoce la realidad doméstica cotidiana de Chile, cuando se ve lo que ocurre aquí con la educación y con la salud, por ejemplo, que es carísima y cómo la salud y la educación pública se han ido destruyendo, tú dices, bueno, aquí hay grados de subdesarrollo de los cuales no hemos podido zafar, que hacen la vida complicada a muchísima gente, y está metido el rollo del consumo, pero así hasta los huesos, y eso es muy jodido desde el punto de vista cultural. Bueno, muy bien, pero está también gente como Pancho Moat, gente como la gente de Lolita Editores, que sigue adelante ahí en Chile, así que, como dijo uno, no todo está perdido, y realmente para mí fue un gustazo conocerte, ir allá a Santiago. Obviamente los chilenos, por un extraño misterio, aman a Uruguay, todos conocen Montevideo, mis amigos montevideanos, ninguno conoce Santiago, les digo a todos que vayan, porque realmente ha sido una experiencia maravillosa conocer a gente como vos, Pancho. No, te agradezco, Pablo Silva, y ese encuentro que tuvimos en la pizza, la Bienale, que fue el punto de partida para sacar adelante el libro de Conversaciones con Lebrero, es el punto de partida también de un vínculo, de una amistad que espero nos mantenga conectados toda la vida. Dale, te mando un abrazo y gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a ti, Pablito. Chao, chao. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Amigos, ahora en Radio Uruguay, en La Máquina de Pensar, vamos a recibir a una poeta santucera que mañana jueves presenta su último libro de poesía. Me refiero a Carmen Bordan. ¿Cómo andás, Carmen? Bueno, muy bien. Aquí estamos en la dulce espera de otro hijo. Sí, la verdad que es una maravilla concretar, llegar a lo que uno quiere, y bueno, y así se dio. Y bueno, estamos esperando que llegue el día, el momento. Además, con dos amigas, con dos amigas que la que editó el libro, Melba Guariglia, y Silvia Prida, que fue la que prologó el libro, dos amigas increíbles, y que voy a estar junto con ellas son las que van a hacer la presentación. Y bueno, y en la casa, que uno como está lejos, aquí en Paysandú, no es fácil asistir a todas las actividades que se realizan, y que siempre me quedo con ganas, y mañana espero que vaya gente, que estar frente a la gente de la casa, y estar en nuestra casa, que uno lo valora tanto. Se trata del libro, a ver, Carmen, para un poco invitar a los amigos de La Máquina de Pensar, si quieren arrimarse mañana. Es en la Casa de los Escritores, ahí es en la casa San José y Yaguarón. El libro se llama Fuera de Cauce, está editado por Ático Ediciones, va a ser mañana a las 19:30 y va a estar presentado obviamente por la autora, que viene de Paysandú, Carmen Borda, por Silvia Prida, que es la prologuista, y por Melba Guariglia, una poeta que también es la editora de Ático Ediciones. Silvia Prida dice en el prólogo, parte de lo que es el prólogo, habla de que nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Habla de las coplas de Manrique y plantea que en tu libro siempre hay algo que precisamente está por salirse fuera de cauce. Sí, en este camino a Itaca, los que vamos todos, siempre, bueno, es por medio de la poesía, hay que leer la poesía, es muy difícil explicarte o explicar a la gente
por qué fuera de cauce. Claro, claro, es muy difícil hablar de poesía, en general la poesía es para leer. En tu caso, Carmen, vos tenés una extensa trayectoria como poeta y aparte tenés esa actividad en Paysandú que son tus talleres. ¿Vos Sí. este libro ya lo presentaste en Paysandú o se presentó? Ya lo presenté en Paysandú, 2 presentaciones hubo, y una fue a pedido también en un liceo grande que era el aniversario del liceo y se comenzó la actividad con la presentación de mi libro, que fue una maravilla, porque te digo que yo leía los poemas y hubo chicos de liceales que se les caían las lágrimas, emocionados. Yo pienso que aquí en Paysandú no se hace mucha esa actividad con poesía, y qué necesaria que es. Para este libro, por ejemplo, lo leí con chicos de 3er y 4.º año de liceo, y fue una maravilla, una experiencia para mí y para ellos. Estábamos como en una comunión ahí, yo leía la poesía y era un silencio, fue hermoso. Y bueno, y la otra presentación la hizo el taller literario, que presentamos el libro, y también fue muy lindo, con casi toda gente mayor y jóvenes, también había jóvenes, porque yo tengo taller de niños, jóvenes y adultos. Y Sí, bueno, sí, vos tenés una actividad bastante intensa, muy intensa, no solo en Paysandú, sino en Guichón, o por lo menos tenías en Guichón, y me acuerdo Guichón, también que... En Guichón tuve el taller literario del MEC, 4 años, pero trabajaba al unísono con el taller del asombro, se llamaba entonces, ahora se llama taller Aníbal Zampayo. Y bueno, estamos muy en contacto, la gente de los talleres, por ejemplo, con Lauro Marauda, y siempre nos comunicamos. Ahora nomás, en este momento, estamos en un concurso de Lolita Rubial, donde todos los talleres de todo el país se presentaron a ese concurso, y van a elegir de cada taller un trabajo, un cuento, y se va a hacer el libro. Y eso está, hoy me escribió Lauro, que se da ya la última instancia del jurado, y bueno, vamos a saber quiénes son los que van a tener las menciones y todo lo demás. Sí, es muy bueno este trabajo. Fíjate que el taller nació en el año 93. Vamos a cumplir el año que viene, en mayo, 20 años. No es poca cosa. Es bastante, no, está bien, hay que festejar. Tuvimos por fondos concursables, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de ir por el Artigas, Salto, Río Negro, todo el interior de Paysandú, en lugares que no te imaginás donde estuvimos. Y bueno, fue una peregrinación maravillosa, una oportunidad de mostrar nuestro trabajo. También llevar un poco el libro también, que fue el libro que más venta he tenido, es el de la vida y obra de Aníbal Zampayo, que se presentó ahí también en la Casa de los Escritores, y que fue hermoso porque lo hicimos con Erika Bush, con gente que vino de varios lados, hasta de Buenos Aires, con música, con todo, y ese libro se ha vendido muchísimo, ya casi que me quedo sin el libro. Y bueno, en las ferias, sobre todo en la feria del libro, y Guzzi, que es el distribuidor, ese libro sí me ha dado una satisfacción tremenda. Lo presenté en Canadá, tuve la oportunidad de presentar mis libros en el 2010, en la Casa Maíz, que es un centro cultural latinoamericano, y fui esponsoriada por el cónsul uruguayo, y fue, vos no sabés lo que fue algo que en mi vida voy a vivir una cosa igual, con toda la gente uruguaya de Canadá. Era impresionante, llena esa sala. Conseguí una persona que cantó El río de los pájaros de Aníbal Zampayo, y bueno, hay recuerdos y cosas que en mi blog está eso. Bárbaro. Carmen, yo creo que eso también se lo vas a tener que contar a la gente de Departamento 20, que releva todas esas actividades culturales que tenés
fuera del país. Pero la cuestión es que Carmen Borda es una poeta. Quiero que vayan porque yo tengo poca oportunidad de enfrentarme así con nuestros compañeros los escritores en Montevideo. Entonces agradezco mucho al público que me va a acompañar y que espero que estén mañana. Bárbaro, sí. Te mando un fuerte abrazo, te deseo la mejor de las suertes, sé que va a ir mucha gente. Mañana jueves a las 19:30 horas en la Casa de los Escritores, Carmen Borda presenta Fuera de Cauce. Te mando un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Saludos a todos. Adiós. Amigos, también ahora vamos en el mes dedicado al Te Cuento Qué, saben que termina dentro de muy poquito, el 30 de septiembre es el último día para concursar en este concurso de mini cuentos por SMS. Bueno, vamos a hablar con Horacio Santana, que él está en la organización de otro concurso de mini cuentos, pero esta vez a nivel departamental en Colonia. ¿Cómo andas, Horacio? Muy bien, Pablo, muchas gracias por recibirme. La verdad que es un orgullo para nosotros poder estar desde el interior, saliendo para todo el país por un programa tan interesante como el tuyo, Pablo, realmente. Muchas gracias. Horacio, ustedes organizan este concurso que va a ser de minicuentos y de poesía, un concurso que lleva el nombre de un escritor de Colonia. Exactamente, sí. Estamos trabajando desde hace ya 5 o 6 meses en un concurso que tenemos la ilusión de que quede instaurado en el tiempo, así como están instaurados otros en otros departamentos. Pensamos que está buena la idea de formalizar algo acá en Colonia, en el departamento de Colonia, y fue así que se nos dio la bella idea de formar algo entre escritores de todas las ciudades del departamento de Colonia. Vos sabés que Colonia se caracteriza por ser uno de los departamentos que tiene mayor cantidad de ciudades en el interior. Tiene 13 ciudades en todo el departamento. Bueno, hay una comisión en la cual me tocó a mí representar un poco la idea de salir adelante, y me nombraron coordinador departamental, así que estoy en esa tarea difícil de llevar adelante todo esto, que son tertulias literarias en todo el departamento de Colonia, en todas las ciudades, y durante todo este año, y este concurso departamental que se denomina Dr. Carlos Martínez Moreno. Carlos Martínez Moreno, aquel gran escritor nacido aquí en Colonia, justamente un 1 de septiembre de 1917, y que bueno, creemos que más que vale la pena que lleve el nombre de él, este concurso de poesía y microcuentos aquí, que va a terminar ahora el 30 de septiembre. Va a ser el último día para poder recoger cuentos. Lo pensamos hacer este año a nivel departamental. Tenemos la ilusión del año que viene de que sea a nivel nacional, ¿verdad? Para participar ahí en ese concurso, Carlos Martínez Moreno, de microcuentos o minicuentos, que es a nivel departamental de Colonia, hay que enviar por correo electrónico o se manda solo en papel. No, mira, la idea fue en una primera instancia hacer un vínculo, y nuestra comisión departamental diría este movimiento que denominamos Escritores con Independencia, de aquí, de todo el departamento, y nos interesó que estuviesen participando las bibliotecas. Esos elementos culturales tan interesantes que tiene nuestro país y que por ahí están tan olvidados a veces en el interior, ¿verdad? Del Santa Lucía para este lado, como decía Citarrosa. Bueno, la idea era justamente de que estuvieran participando todas las bibliotecas municipales y todas las bibliotecas populares. En el departamento hay bibliotecas municipales y populares, no se diferencian casi una de la otra, pero sí hacen a que una la maneja la Intendencia de Colonia y las otras la maneja la gente en general, ¿verdad? Uh-huh. Y en este caso, lo que yo te decía, se presentan a través de las bibliotecas en papel los minicuentos. Hay un detalle, no estamos hablando de los minicuentos que hacemos nosotros acá en el Te Cuento que son chiquitos, son de un SMS, digamos, sí, ¿no? Claro. Estamos hablando de minicuentos un poquito más grandes. Son un poquitito más grandes, sí, lo de ustedes son de 160 caracteres, cosa que también
felicito a la intención de llevar esto adelante, porque realmente creemos que es impresionante que la gente pueda escribir en forma tan sintetizada, y eso es lo que vale. Así que dijimos, para empezar a hacer unos microcuentos, podríamos decir, o mini cuentos de 30 líneas, para que entienda la ciudadanía, 30 renglones, ¿verdad? Claro. Entonces se hace en papel, se presentan en cualquiera de las bibliotecas del departamento, y el 1 de octubre estaremos recibiendo en la Biblioteca Central de Juana de Ibarburgo, aquí en la Casa de la Cultura de la Intendencia de Colonia, todos los trabajos de todo el departamento, y de ahí se los enviaremos a la gente que es jurado. Son 3 jurados por cada rubro, diríamos, por cada claro. por poesía, y 3 por microcuentos, ¿verdad? Inclusive lo hicimos bien inclusivo también para que la gente entienda cómo nos estamos movilizando. Los jurados van a ser uno de Colonia del Sacramento para poesía y microcuento, uno en cada rubro. Después va a haber otro jurado que va a ser del este del departamento y otro del oeste del departamento. Y va a haber 2 jurados que van a ser de Montevideo, específicamente jurados internacionales, a quienes agradecemos desde ya, por supuesto, además está, decirlo públicamente, que van a estar también trabajando junto a nosotros en esto que tratamos de llevar adelante, ¿verdad, Pablo? Estamos de acuerdo. Yo tengo gente conocida en Nueva Palmira, obviamente en Colonia tienen una hermosa Casa de la Cultura, hemos ido varias veces. Está la gente también del diario El Eco, ese semanario que le ha dado mucha difusión al Te Cuento Que. Hace muy poquito me escribieron a ver cómo venía el concurso. Sé que el año pasado hubo alguien ahora no recuerdo, pero salió entre los 10 primeros del Te Cuento Que. En fin, simplemente Horacio, era para felicitarlos por esta iniciativa. Me parece importante que ya haya otro concurso sobre microcuentos, sobre minicuentos, porque es una iniciativa que, si bien a nivel de América, por lo menos de España, Argentina y México, hay muchos concursos, en Uruguay, por una cosa asombrosa, solamente estaba el Te Cuento Que. Ahora va a haber otro, por suerte, en Colonia. La idea es que la gente pueda escribir, pueda imaginar minicuentos, pueda sacarse las ganas y de alguna forma empezar con cosas chiquitas. Sí, esa es la idea. Estamos procurando en nuestros talleres literarios que estamos haciendo acá en Colonia, en la Casa de las Letras de Colonia, justamente, lo que estamos este año, por ejemplo, se está llevando adelante durante todo el año la tarea de trabajar sobre microcuentos, porque la gente piensa que en definitiva escribir es solo agarrar y empezar a escribir, y tiene una cantidad de condicionantes que hacen a esa esencia del cuento que, no lo vamos a poner a hablar por teléfono pero el narrador, el tema de la temporalidad y demás, que hacen a que sea la esencia principal del cuento, y eso es lo bueno, porque realmente se van a poner de manifiesto ahí las carencias o las debilidades que puedan tener jóvenes escritores o escritores ya avisados que por ahí no han transitado, ¿verdad?, por este camino del microcuento. Sí lo han hecho por otros lados, pero nos parece más que interesante porque es el principio de poder después llegar a hacer un cuento largo, después hacer una novela y demás, ¿verdad? Dale, Horacio, te mando un abrazo, suerte con el concurso, después vamos a estar en contacto. Amigos, se termina La Máquina de Pensar del día de hoy. Simplemente terminamos con esta comunicación, esta noticia sobre Colonia que nos llena de alegría, y decirles simplemente que mañana continuamos acá en La Máquina de Pensar en Radio Uruguay. No se pierdan, vamos a entrevistar a una dramaturga chilena, 31 años, es actriz, es directora, ha ganado 2 premios sobre una obra brillante que se llama Gladys. Todo esto mañana aquí en La Máquina de Pensar por Radio Uruguay. Hasta mañana.